tenemos una microbiota muconutritiva y nos referimos aquí a alteraciones de la Akkermansia o alteraciones de las bacterias productoras de ácido butírico, pues y las dietas o las medidas dietéticas no nos van, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es suplementar aquellas cosas que las bacterias no pueden producir. Si no tenemos Akkermansia que produzca moco, ¿qué podemos hacer? Pues dar algunos medicamentos que hagan una misión parecida al moco. Indiscutiblemente no va a ser moco, pero podemos intentar dar medicamentos como Gesestan, Cilaplu, Colilen, que crearían una capa que protegería toda la mucosa, con lo cual esa capa evitaría teóricamente que en muchos momentos las bacterias que están a nivel intestinal no se pusieran en contacto con la mucosa intestinal. Bueno, si no tenemos ácido butírico, ¿qué podemos hacer? Pues dar medicamentos que contengan ácido butírico. Y en este sentido tenemos un medicamento que se llama Buticap, que hay dos presentaciones, una en presentación en forma de sobre, que en forma de unas bolitas, y ahora sale una segunda presentación en forma de aceite que es mucho mejor tolerable. O podemos dar un probiótico que produzca ácido butírico, y para eso el mejor que hay es un probiótico japonés que se llama Miyari-san, que contiene Clostridium butyricum, que por supuesto ya está en una cepa estudiada durante muchos años y no va a producir ninguna enfermedad patógena, que produce la mayor cantidad de ácido butírico. Pues le damos Buticap, que le estamos dando ácido butírico de una manera directa, o le ponemos un probiótico que no va a producir ácido butírico. Bueno, dicho esta aclaración, porque esa diapositiva no sé cómo la ha borrado, pero cuando me senté allí me acordé de ella. Bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte de hoy. Bueno, pues hemos hablado antes de la microbiota proteolítica y hemos dicho que cuando tenemos una microbiota protectora potente, ¿qué es lo que hace? Crear un medio para que estas bacterias pertenecientes a la microbiota proteolítica no crezcan. Cuando las bacterias proteolíticas no crecen, están en cantidades pequeñas, son incluso favorecedoras para nosotros porque nos ayudarían a dirigir determinados alimentos. Bueno, pues aquí tienen ustedes una serie de bacterias: Clostridium, Enterobacteriomonas, Campylobacter, Helicobacter y el Escherichia coli no patógeno. No nos olvidemos del Escherichia coli no patógeno. Bueno, como le hemos dicho, pues estas bacterias nos ayudan, pero además ya vimos antes cómo dentro del género Clostridium incluso había bacterias que producían ácido butírico. Bueno, pues mientras que estas bacterias estén en cantidades pequeñas, son fabulosas para nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando por algún motivo hay un aumento de las bacterias proteolíticas, el panorama cambia radicalmente. ¿Y por qué cambia radicalmente? Porque se van a producir una serie de sustancias que van a cambiar el medio intestinal. Ya no vamos a tener un pH alcalino ácido, sino que vamos a tener un pH alcalino. Y el pH alcalino que favorece el crecimiento de estas bacterias. Pero por en cambio, cuando tenemos un pH alcalino, ya no crecen tan favorablemente las bacterias muconutritivas ni las bacterias protectoras. Luego quiere decir que estas bacterias lo que hacen es cambiar el medio intestinal para que este medio les sean favorables a ella y no a otro tipo de bacterias. Bueno, y además si ustedes se fijan bien y van leyendo, pues hay una serie de sustancias tóxicas como son amoníaco, indol, escatol, fenol, que serán reabsorbidos, pasarán a la sangre y como son sustancias tóxicas tendrán que ir al hígado y el hígado las tendrá que neutralizar. Esto nos está produciendo pues una sobrecarga hepática por culpa de todas estas sustancias tóxicas que se están produciendo. Pero además hoy nosotros sabemos que estas sustancias son muy irritativas para las mucosas intestinales y que a la larga va a producir procesos inflamatorios inespecíficos de las mucosas intestinales. Pero además se producen una gran cantidad de aminas y entre ellas las histaminas. Y nosotros sabemos que cuando la histamina aumenta y es reabsorbida en forma de histamina, son captados por una serie de receptores tipo 1, tipo 2, dependiendo dónde sean captados, podemos tener sintomatología neurológica o sintomatología digestiva.
Pero esto es todas las cosas malas que hacen unas microbiotas que cuando se dispara ya no es buena, sino es patógena. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un paciente donde hay si no me equivoco, un 15% de Escherichia coli. Luego, si hay el Escherichia coli, dijimos antes, en las charlas anteriores, que cuando estaba en una pequeña cantidad era una bacteria inmunomoduladora. Pero cuando el Escherichia coli, que debería estar por debajo de un 1%, aumenta, como en este caso, a un 15%, empieza a convertirse en una microbiota proteolítica. El Escherichia coli ya no nos ayuda a modular nuestro sistema, sino que va a producir todos esos metabolitos que van a producir muchas alteraciones. Bueno, pues aquí tienen ustedes otro caso donde este paciente ya no tiene un 15%, sino que tiene un 31% de Escherichia coli. Y claro, cuando hay un 31% de Escherichia coli de algo que debería estar al 1%, pues lo que hace es ser una bacteria muy perjudicial para nuestra salud y, por supuesto, para nuestro intestino. Bueno, ¿y qué causas pueden producir todo esto? Si por cualquier circunstancia nuestra microbiota protectora, por la toma de antibióticos, por la toma de corticoides, por un estrés excesivo, se une una serie de circunstancias y la microbiota protectora va disminuyendo, pues estamos favoreciendo el crecimiento de la microbiota proteolítica. Dietas muy hiperproteicas, y después se dice que determinadas enfermedades, como en casos de hipocloridia o en casos de insuficiencia pancreática, podría hacer que por una disminución de otras bacterias aumentaran las bacterias proteolíticas. Bueno, y cuando tenemos la microbiota proteolítica alterada, pues lo primero que siempre digo yo, que hay que empezar a ver qué dieta comemos e intentar balancear la dieta. Bueno, pero es que podemos administrar una serie de probióticos. En estos casos, ¿para qué damos los probióticos? Para intentar luchar contra el medio que está proponiendo la microbiota proteolítica. Es decir, yo voy a dar una serie de probióticos para que ese medio alcalino se me vaya convirtiendo en un medio ácidos, para que las bacterias proteolíticas no encuentren un medio favorable. Es decir, trataría de hacer una competencia entre dos microbiotas. Y como ambas microbiotas viven en ambientes diferentes, tengo que crear con los probióticos, por lo menos intentarlo, un medio hostil para que las bacterias proteolíticas no solamente no sigan creciendo, sino sigan disminuyendo. Entonces aquí no doy los probióticos para que crezca el Escherichia coli, por supuesto, doy otros probióticos para que el Escherichia coli o otras bacterias proteolíticas por competencia me vayan disminuyendo. Bueno, pues hay diferentes tipos de probióticos que podríamos utilizar. Todos esos probióticos indiscutibles van a crear un medio hostil para las bacterias proteolíticas. Es decir, no estamos solamente intentando que estas bacterias aumenten, sino que estamos intentando que estas bacterias, aunque estén con nosotros transitoriamente, todos sus metabolitos contribuyan a la disminución de la Escherichia coli. Si después, en un largo periodo, conseguimos que se queden con nosotros, mucho mejor. Lo que pasa es que todavía no está muy claro cuáles son las bacterias que se quedan con nosotros y las que no se quedan. Pero mientras que creamos este medio hostil, deberíamos potenciar también el crecimiento de las que nosotros tengamos propiamente nuestras. Bueno, pues cuando hay determinadas enfermedades, pues lo que hacemos es dar los suplementos que suplan las deficiencias que tenemos, betaína H-clorhídrico o determinadas enzimas. Si no tenemos enzimas pancreáticas, pues daremos determinadas enzimas que nos ayuden a hacer mejor la digestión. Bueno, pero hay otro grupo de bacterias
que llamamos microbiota reductora de sulfato y que para nosotros tiene una gran importancia y llevamos ya mucho tiempo hablando de ellas de una manera indirecta porque son las responsables de lo que conocemos como el SIBO de sulfuro de hidrógeno o el tercer SIBO, que desgraciadamente aún no tenemos las herramientas necesarias para poderla diagnosticar. Pero ¿qué pasa con la microbiota reductora de sulfato? Es que no está en un único filo, sino que está repartida entre muchos filos. Y entonces, ¿cómo la buscamos? Pues tenemos que analizar diferentes filos para ir encontrándola. Bueno, pues hoy ya sabemos que la microbiota reductora de sulfato, que es la que va a producir sulfuro de hidrógeno, la podemos encontrar en estos 4 filos que yo le he puesto ahí. Filo de las proteobacterias, filo Firmicutes, filo Nitrospirae y dominio Archaea. Es decir, incluso hay una arquea que es la llamada Archaea globus que produce sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues cuando tenemos un paciente con una posible alteración de estas cosas, pues lo que hacemos es buscar los diferentes filos y buscar las diferentes bacterias que pueden producir sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues ahí tienen ustedes una serie de familias y luego una serie de géneros donde estarían las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno pertenecientes a las proteobacterias. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Si ustedes se fijan bien, aquí, yo pongo aquí filoproteobacteria, delta probacteria, que se llama su división delta epsilon, aquí tendríamos proteobacteria, división de eso, y aquí estarían parte de estas bacterias. Bueno, pues nosotros con los estudios metanogénicos podemos saber dentro del filo de las proteobacterias cuántas bacterias son capaces de producir ácido sulfúrico. Bueno, pero es que aquí tienen ustedes otro ejemplo de otro paciente. Bueno, pero cuando entramos en el filo Firmicutes, hoy sabemos que hay una familia que se llama Pectococáceas, donde hay 2 tipos de bacterias, una que lo que van a reducir es el hierro tipo 3 y otra que van a producir a partir del sulfato sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues aquí tienen ustedes un paciente que tiene, este género, aquí lo tienen ustedes. Aquí lo tienen ustedes, las Pectococáceas, este paciente lo tiene. Bueno, pues en este paciente hay 2 tipos, de 2 géneros que los tengo puestos aquí, de los cuales este paciente tiene uno de ellos. Luego ya sabemos que este paciente tiene esto con algunas bacterias que pueden producir sulfuro de hidrógeno. Pero bueno, sabemos que hay más. Bueno, pues aquí tienen ustedes ahora un enfermo que tiene un filo. Este era el paciente que le puse anteriormente con 39 filos. Bueno, pues este paciente, cuando analizamos muy detenidamente, aquí abajito hay un filo muy pequeñito, en una proporción muy pequeña, que hoy día conocemos con el nombre de Nitrospirae, que no lo tiene la mayoría de la gente. Sí, hay que tener mucho filo para que podamos encontrar esto. Bueno, pues este paciente, en este filo que tiene, vamos a encontrar bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Pero es que en este mismo paciente, si ustedes se fijan bien, bueno, otro ejemplo mejor, que aquí se ve mucho mejor cómo este filo tan pequeño tiene bacterias productoras de sulfuro. Sí, este paciente, aún teniendo un filo muy pequeño, tiene bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Y si yo analizo el otro filo, el filo termodesulfobacteriae, pues aquí vemos cómo el paciente también tiene. Bueno, pues este otro filo pertenece al mismo paciente. Vemos cómo este paciente tiene los 2 filos. No uno, sino los 2. Y los 2 hay bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Es decir, que si nosotros analizamos los diferentes filos donde puede haber bacterias de sulfuro de hidrógeno, nosotros podemos saber si ese paciente será propenso a producir una cantidad excesiva de sulfuro de hidrógeno. Pues bueno, estas cosas las conocemos hoy porque podemos llegar al nivel de bacterias y hacer un estudio en profundidad de las bacterias que pueden producir sulfuro de hidrógeno.
Bueno, pues hoy sabemos que el sulfuro de hidrógeno en muy pequeñas cantidades incluso podría ser bueno porque parece que participa en una serie de procesos beneficiosos. Pero cuando estas bacterias aumentan, el problema del sulfuro de hidrógeno es que se vuelve un gas muy irritante para las mucosas intestinales y va a producir un daño en las mucosas que nos va a llevar a procesos inflamatorios crónicos con todas las consecuencias que estos pueden tener. Pero si este crecimiento del sulfuro de hidrógeno es solamente a nivel del intestino grueso, hablaríamos del IVO. Si es a nivel del intestino grueso, hablaríamos de SIBO, que a veces se acompaña de estreñimiento, y esto nos podría llevar a cabo a llevar a cabo un test expirado, pero desgraciadamente hoy no tenemos los medios para hacer un diagnóstico correcto del SIBO, del tipo de sulfuro de hidrógeno, como todos ustedes saben. Bueno, hay algunos métodos indirectos que nos hacen pensar en sulfuro de hidrógeno. Es cuando hacemos los test de expiración, nos salen 2 rayas prácticamente nulas. En el transcurso de la prueba el paciente tiene una alta sintomatología y además el olor de su flatulencia es como de huevos podridos. En estos casos podemos sospechar que el paciente tiene un sulfuro de hidrógeno. Si además cuando le hacemos estos test, este estudio de microbiota, vemos que está elevado, pues suponemos que este paciente va a tener por lo menos un LIVO de sulfuro de hidrógeno. Bueno, en estos casos, ¿qué hacemos? Como siempre, la dieta. Retirar todos los alimentos ricos en sulfuro. Si todos los alimentos que sabemos que contienen mucho sulfuro serán retirados de un paciente que sospechamos que pueda tener un aumento de estas bacterias productoras de sulfato. Lo retiramos y damos otros alimentos que no lo contengan en tanta cantidad. Bueno, y a continuación, como eso es un proceso, pues vamos a tener que tratarlo con antibióticos farmacéuticos o con tratamientos herbáceos. Lo que voy a poner aquí no hay literatura que yo pueda avalar lo que estoy diciendo aquí. Esto es lo que actualmente hacen muchos médicos americanos cuando sospechan que sus pacientes tienen un SIBO del sulfuro de hidrógeno. Pero si ustedes me preguntan que dónde están los estudios que avalan esto, bueno, pues no hay muchos estudios, porque hasta ahora el sulfuro de hidrógeno no lo sabíamos ni diagnosticar. Bueno, pues aquí tienen ustedes, como siempre, podríamos dar algo parecido a lo que damos a los pacientes con SIBO de metano, rifamicina, neomicina, o dabeverina, orégano, o orégano emulsionado y alicina, que serían tratamientos como antibióticos herbáceos. Pero una cosa que diferencia un poco al tratamiento del sulfuro de hidrógeno del metano es que vamos a dar una serie de suplementos: modileno, bismuto, sales de Epsom y pure lemonangroid, de los cuales ahí le pongo alguna figura. Es decir, que cuando tengan ustedes un sulfuro de hidrógeno, pueden tomar molibdeno, una cápsula de 500 miligramos al día, pueden tomar dosis de bismuto no más de 4 semanas, o pueden hacer sales de Epsom, echan sales de Epsom, se meten en la bañera y parece ser que eso disminuiría el sulfuro de hidrógeno de su organismo. Bueno, una cosa que sí me gustaría recordarles a ustedes, que parece que determinados herbáceos, como son los glicosofosfatos, pueden producir sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues tenemos una microbiota que llamamos portadora del EPS. Y esto sí es importante. La microbiota portadora del EPS, no hay una microbiota propia de portadora del EPS. Aquí podríamos incluir todas las bacterias gram negativas, que en su membrana hay una sustancia compleja que conocemos con el nombre de lipopolisacárido, o más fácilmente LPS. Luego, todas las bacterias gram negativas, entre las que tenemos los bacteroidetes, pues sí, están en gran cantidad, a medida que van muriéndose, van soltando a nivel intestinal una gran cantidad de bacterias, digamos, una gran cantidad de LPS. Y si este LPS se mantiene en el tiempo y pasa a la sangre, pues estos pacientes tendrían tendencia a la obesidad, resistencia a la insulina y una predisposición a la diabetes tipo 2.
Bueno, pues hoy sabemos, como hemos dicho, si estos complejos de LPS, las bacterias se mueren, pasan a la sangre, a través, sobre todo cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, y cuando estos LPS están aumentados y pasan en cantidades importantes a la sangre, pues ¿qué va a ocurrir? Pues van a ocurrir que son captados por unos receptores llamados Toll-like de los macrófagos CD14-TRL4. Y cuando esto ocurre, pues se va a poner en marcha un factor, el factor kappa beta, y se producirá la liberación de citoquinas inflamatorias. Y este estado de proceso inflamatorio sistémico que se nos va a producir por el paso continuo de los LPS a la sangre, pues te puede producir muchas consecuencias, entre otras, tendencia a la obesidad, resistencia a la insulina y predisposición a la diabetes tipo 2. Bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de disminuir las bacterias que producen estos LPS. Fíjense ustedes aquí que este paciente tiene solamente el filo Bacteroidetes, representa el 84% de todas las bacterias intestinales. Quiere decir que se están todos los días muriendo gran cantidad de bacterias de este filo que son gram negativas y que tienen en su membrana LPS. Si esto coincide con un aumento de la permeabilidad intestinal, y no sé aquí, no, pues mira, este paciente, afortunadamente para él, sigue teniendo un Akkermansia en una buena cantidad. Pero si este paciente, estos LPS pasasen a la sangre mayoritariamente, pues nos producirían muchas alteraciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo combatimos esta bacteria? Porque lo mismo nos ocurriría, por ejemplo, aquí tienen ustedes otro, donde hay un 39, pero a expensas lo que está aquí crecido ya no son los bacteroidetes, sino son el Escherichia coli. Fíjense, este paciente tiene un 31% de bacterias Escherichia coli, que son negativos y por consiguiente productores de LPS. Y además, en este caso, el pobre paciente no solamente va a tener estos LPS, sino que este Escherichia coli se va a comportar como una bacteria microprotolítica con todas las graves consecuencias que produce, como hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí un esquema de cómo se producirían estos fenómenos. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, hay un medicamento que a mí me gusta mucho, que es el Megasporobiotic, que tiene dos propiedades. Disminuye la translocación de los LPS y ayuda a reducir por sí mismo la permeabilidad intestinal. Yo creo que este es un probiótico ideal siempre que sospechemos la presencia de los LPS a nivel de la sangre. Y el problema único que hay que tener con este probiótico es que hay que introducirlo muy lentamente. No voy y me tomo una pastilla todos los días, no. Me tomo un cuarto durante 2 o 3 semanas, después media durante 2 o 3 semanas, después 3/4 hasta que llego a la cantidad de 1 o 2 pastillas diarias. Y esto te ayudará enormemente a combatir los fenómenos que producen los LPS. Bueno, y aparte aquí abajo, bueno, pues pongo otras sustancias que nos pueden ayudar a cerrar el aumento de la permeabilidad, porque aquí lo importante es cerrar, no solamente disminuir la producción de los LPS, sino cerrar el aumento de permeabilidad que está permitiendo que los LPS pasen a la sangre en grandes cantidades. Bueno, pues aquí tienen ustedes algunas medidas para combatirla. Bueno, pues ahora vamos a entrar al estudio de lo que llamamos microbiotas metanogénicas. Ahora ya estamos hablando de un nuevo dominio. Salimos de las bacterias y entramos en el dominio de las arqueas, que todos conocemos porque todos hemos escuchado mucho de hablar del metano y del SIBO de metano. Bueno, pues aquí en las arqueas estarían 2 tipos de bacterias: productoras de metano y no productoras de metano. Así que aunque nosotros siempre hemos hablado de las arqueas como productoras de metano a partir del hidrógeno, hay que decirles a ustedes que viven con nosotros muchas bacterias pertenecientes al dominio arquea que no producen metano.
Es decir, producen otras cosas que hasta ahora no le hemos dado importancia. Veremos que ahora que lo vamos conociendo, si realmente estas otras arqueas también podían producir algún tipo de alteración. Bueno, pues cuando sospechamos que las arqueas aumentan, sobre todo las metanógenas, bueno, pues y podemos pensar que hay un LIBO o un SIBO. Si pensamos que hay un SIBO, podríamos hacer un test de aliento con lactulosa. Bueno, pues hoy sabemos que dentro de las arqueas hay una serie de filos, y aquí yo le he puesto los 5 más importantes, pero hoy sabemos que hay exactamente 19 filos de arquea, y ahí le tengo puesto que se clasifican a su vez en 4 grupos. Bueno, pues dentro de las euriaceotas es donde estarían la mayoría de las bacterias productoras de metano, pero en el resto, como vemos ustedes aquí en estos otros dos, todo esto serían bacterias que no producen metano, que producen otras cosas y que hasta ahora nunca habíamos hablado de ellas, pero existen a nivel intestinal y no sabemos si un aumento de estas bacterias, qué trastornos podían producirnos o qué beneficios nos podían dar. Bueno, pues ahí tienen ustedes los 3 géneros más importantes de bacterias que producen metano: Metanobacter, Metanofera, la Smithii, la Stamane, que todos hemos conocido, pero hay una que muchas veces no hemos hablado de ella, que es el género de las metasosarcinas, que para algunos investigadores españoles podían producir tanto metano como produce el Smithii y tanto metano como produce el género donde está la Stamane. Bueno, pues acuérdense del género de la metasorcina. Bueno, pues aquí vemos perfectamente cómo este paciente tiene alguna de estas bacterias. Hoy, gracias al que podemos profundizar y estudiar todas las arqueas, podemos ver todo tipo de arquea que tienen las personas. Bueno, pues si estas arqueas metanogénicas están alteradas, como mínimo lo que vamos a tener es un LIBO. Y si tenemos un aumento de las arqueas productoras de metano, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratarla. ¿Y cómo la vamos a tratar? Como tratamos un SIBO, parecido a como tratamos un SIBO, semejantemente como un SIBO. Aquí he puesto una diapositiva para recordarle, porque no vamos a entrar a hablar de SIBO, pero la trataríamos muy parecido a como tratamos el SIBO. Hasta ahora yo no he visto en los estudios que estoy viendo que haya un aumento importante de las arqueas productoras de metano. Yo no lo he visto todavía en los estudios que estamos haciendo. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Porque esto es el presente, pero con esto yo pienso que hemos dado un paso adelante, pero no es suficiente. Con esto no es suficiente todavía para curar a todos los enfermos y para llegar a una mayor profundidad. Pues quizá cuando crucemos todos estos elementos, quizás llegamos a tener unos conocimientos que actualmente no tenemos y que gracias a estos nuevos estudios los clínicos podemos profundizar. Tenemos herramientas como los investigadores y además tenemos los enfermos, por lo cual los clínicos ahora nos encontramos en un posicionamiento bastante potente para poder sacar conclusiones, incluso como pueden sacar muchos investigadores. Pero es que además, como ven ustedes, cuando hacemos un estudio metanogénico, también determinamos ADN humano. Esto correspondería a ADN humano. Y cuando nosotros detectamos el ADN humano, podríamos incluso hacer un estudio del genoma humano de estos pacientes. Pero a veces no tenemos suficiente ADN humano para hacerlo, pero por lo menos la posibilidad de hacer un genoma humano mitocondrial, es decir, ver todas las mitocondrias de nuestros genomas que pueden estar alterados, porque recuerden ustedes que la energía, las células, al final se obtiene a nivel de las mitocondrias. Luego necesitamos mitocondrias sanas para tener la energía que necesitamos. Bueno, aquí tienen ustedes un metagenoma mitocondrial de un paciente que lo hemos hecho aprovechando el ADN humano de las heces. Y como vemos aquí, este estudio nos reporta una serie de alteraciones mitocondriales que nosotros, como yo por ejemplo, que no entiendo nada de esto, me iría a una base, buscaría estas alteraciones y en esa base me diría si estas alteraciones mitocondriales tienen influencia o no en nuestra salud.
Pues hay a veces que hay estas alteraciones mitocondriales que de momento no sabemos qué repercusiones tienen, pero bueno, sería con una sola exploración podría obtener algo más. Y ahora estamos viendo qué posibilidades tenemos de hacer incluso toda la genética de un celíaco. Es decir, estaríamos aportando con un solo estudio muchas más cosas. Pero aunque esto es un futuro interesante, para mí no es el verdadero futuro. Para mí el verdadero futuro estaría aquí. Si cuando yo sea capaz de coger la microbiota y el metaboloma y manejarlos todos al mismo tiempo, indiscutiblemente apoyado por una bioinformática muy potente, yo diría que estamos yendo hacia el futuro. Pero hacia un futuro dentro de 3, 4, 5 años donde sepamos capaces de saber qué pasa con el metaboloma, qué pasa con la microbioma, qué pasa con la microbiota y seamos capaces de ponerlo todo junto. 4 o 5 años no. Este futuro está aquí, estará aquí, si yo no me equivoco y vivo, presentárselo a ustedes dentro de 12 meses. Y entonces cuando hablemos de los microorganismos que habitan a nivel intestinal, hablaremos de una forma totalmente diferente a lo que hacemos ahora. Y esto posiblemente ya nos lleve a una realidad mucho mayor del conocimiento de qué ocurre a nivel de nuestro intestino con nuestros microorganismos. Bueno, y para terminar, le quiero decir a ustedes que sigue existiendo un filo más, que hoy no vamos a tratar aquí, que es el filo de las eucariotas. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que había 3 dominios? El dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucariotas. Pues aquí tienen ustedes un croma de un paciente, de la situación de un paciente con respecto a las eucariotas. Y aquí hay que decir que aquí dentro de este grupo están los protozoos, los helmintos, los microsporios, los hongos, las levaduras, las cándidas, los plasmodios. Y bueno, pues quizás tengamos que profundizar mucho más también en este dominio, porque además este dominio a lo mejor pues hay que profundizar mucho más y perfeccionar esta técnica para que seamos capaces de captar infecciones por Giardia, Cryptosporidium parvo, Endolimas nana, todos los tipos de microsporidios que hay, microsporidios Helen, etcétera, y una serie de bacterias que hay aquí metidas que quizá debamos prestarle más atención. Luego, no nos olvidemos que existen 3 dominios, hoy le he presentado 2, le he presentado el futuro, pero quizás también tengamos que tener en cuenta este nuevo dominio, del que muchas veces no hablamos en profundidad. Bueno, y esto es todo lo que yo hoy le tenía que decir sobre la microbiota y sobre su futuro. Muchas gracias por todo.